exponer es Máquina Simple. Mi grupo está conformado por Eliana Llorente, Catalina Benavides y mi persona Vanessa Bastidas. Bueno, buenos días. Les pedimos por favor que estén atentos porque al final vamos a hacer una pequeña actividad. Primero que todo debemos conocer qué son los mecanismos. Eh, un mecanismo es el encargado de permitir la transmisión de fuerzas y movimientos. Permiten al ser humano realizar determinados trabajos con mayor comodidad y con menos esfuerzo. Bueno, las máquinas simples, según investigaciones, sus orígenes comenzaron desde tiempos históricos, desde que el hombre empezó a tener necesidades básicas, tales como alimentarse, protegerse, desplazarse de un lado a otro, entre otras. Desde allí empezaron a desarrollar herramientas que le permitieron mejorar sus condiciones de vida. Em, pues la idea de la máquina simple se originó alrededor del siglo III a.C., con el físico griego Arquímedes, que estudió la palanca, la polea y el tornillo. Descubrió el principio de ventaja mecánica, reflejada en la famosa frase tradicionalmente atribuida a Arquímedes con respecto a la palanca: dame un punto de apoyo y moveré la tierra. Bueno, aquí observamos también unas herramientas que fueron construidas pues, en tiempos históricos, con las que les facilitaron el trabajo a las personas. Bueno, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Bueno, entre las máquinas simples, bueno, entre sus características tenemos: una máquina simple transforma un movimiento en otro diferente al aplicado. En una máquina simple se cumple la ley de la conservación de la energía. Esta es la que se conoce como que la materia no se crea ni se destruya, sino que se transforma. La energía que recibe no se aprovecha completamente, ya que parte de ella se pierde en la. Bueno, pues dentro de las máquinas simples, las más conocidas, tenemos la palanca, la rueda y eje, la polea, el plano inclinado, la cuña y el tornillo. Bueno, primeramente vamos a exponer lo que sería la palanca. La palanca es una máquina simple que consiste en transmitir una fuerza y desplazamiento. Está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo. Entonces explico la gráfica que está del lado de acá. Cuando nosotros queremos levantar algo pesado, tenemos una barra y el punto de fulcro. Si este punto está en el centro, la fuerza que necesitaremos para levantar esta carga sería la misma. ¿Por qué? Porque está en un equilibrio. Entonces, si esto pesa 50 kilogramos, tendríamos que hacer una fuerza de 50 kilogramos. Y entonces, dado el caso, lo que queríamos nosotros es como reducir esa fuerza. Lo que hace está explicado a continuación. Hay diferentes tipos de palancas. La de primer grado dice: potencia menor que la resistencia, disminuye la velocidad transmitida y la distancia recorrida. Lo que hace es la barra se pasa del centro, entonces la potencia que vamos a aplicar es menor, pero la fuerza con la que en el lado de la resistencia se mueve sería mayor. Por lo tanto, podríamos mover con más facilidad el objeto que queremos levantar. Eh, de otro tipo de máquina, el alicate, las tijeras y la catapulta. En el alicate, también al nosotros cerrar
las manos, estamos generando un eje, sería de dos barras, y el punto de fulcro sería aquí en el tornillo. Lo que hace es que nosotros al cerrar la mano apretamos fuerza. Bueno, en la catapulta se da, digamos que lo contrario. Aquí se utiliza como para generar una distancia y se necesitaría más fuerza para aplicar, pero del otro lado tendría más distancia. Entonces sale con más arco y pues se llega más a alzar el objeto, alcanza blanca de segundo grado, dice, la potencia es siempre menor que la resistencia, disminuye la velocidad transmitida y la distancia recorrida por la resistencia. Aquí un caso de estos es la carreta. El punto de apoyo estaría sería casi en la rueda. Nosotros generaríamos la potencia al levantarla con nuestros brazos, y esa resistencia se genera entre que nosotros cargamos, y esto es lo que hace que pueda soportar mayor peso. Otro ejemplo de esto sería el cascanueces. Bueno. O la palanca de tercer grado. La fuerza aplicada es mayor que la resultante y se utiliza cuando se requiere ampliar la velocidad transmitida a un objeto o la distancia recorrida por él. Nos daba un ejemplo de esta que sirve para sacar los ganchitos, ¿no? Entonces, en este caso, el fulcro está aquí en el centro, en el tornillo, y nosotros realizamos la potencia en el centro, pero esta se transmite hasta el filo, que sería así como se encuentra acá en la barra, haciendo que nosotros cerramos, pero esta quiera soltar de una, que permite que salga rápido el gancho. Bueno, otros ejemplos de palancas que tenía acá es, por ejemplo, algo común que nosotros realizamos es sacar un clavo. Al sacar un clavo con el martillo, se gira un poco, y nosotros con la parte de arriba con la parte del mango, digamos, del martillo, generamos la parte de palanca. El centro del martillo genera un fulcro, y pues esto es lo que permite que te dé fuerza para poder jalar el clavo de la pared o de donde se encuentre. Otro ejemplo que nos daba es, por ejemplo, en los botes, nosotros los remos, uno genera una palanca con el agua. Entonces, en la parte de acá del barco tendría un punto de apoyo, y se transmitiría en fuerza hacia abajo al moverlo, porque se hace como el movimiento de una palanca. Bueno, eso sería, sigamos. Rueda y eje. La rueda y los ejes suelen ser objetos circulares fijados rígidamente el uno al otro. Las ruedas montadas sobre un eje hacen que sea posible que las cosas giren. Al hacerlo, reducen el rozamiento con el suelo y por lo tanto facilitan el desplazamiento de objetos pesados. Bueno, la rueda, pues como sea, fue importante porque te ayuda a llevar las cosas, te hace más fácil el recorrido y quita un poco la fricción, que sería lo importante, porque si trabajaba antes con lados rectos, sería mucho más difícil, lo que facilitó en la rueda, que pues se manejaba por medio de un eje. Bueno, aquí explica dos casos. Dice, si se encuentran dos ruedas en un solo eje, si haces mover una, se mueven las dos. Ya que tienen el mismo eje, las dos se mueven con la misma fuerza y la misma velocidad. Esto se ve en carritos de esos que llevan así el mercado, o en las llantas de los carros.
O sea, si mueves una, la otra también se va a mover porque están conectadas por un mismo eje. Y hay otro caso que sería la de si una rueda más grande y una rueda más pequeña. Este comúnmente se ve reflejado en una de esas bicicletas que saben tener en el circo, que es solamente una sola rueda. Entonces, lo que hace aquí es, la rueda pequeñita sería la parte de donde están conectados los pedales. ¿Qué hace? A esta se le aplica una fuerza que en donde hace que esta rueda y esta giren a la misma velocidad, a la misma fuerza, pero esta recorre unas distancias más grandes. Bueno, aquí hay ejemplos de aplicación en los que podemos encontrar los ejes. En la bicicleta se encuentran ejes aquí en el centro, también se encuentran en las manzanitas, están conectadas por un eje. En el centro, los pedales se conectan por un eje y en los piñones de atrás también. La rueda de la fortuna, aquí vemos que está una base y ahí en el centro sería el eje que permite que esto gire. Aquí hay un ejemplo de dos ruedas conectadas por un mismo eje y también el mazo o el rodillo está conectado ahí por esto que sería un eje y al girar pues tú mueves y esto mueve consigo todo el sistema. Bueno. Bueno, pues la otra máquina simple es la polea. La polea es un dispositivo mecánico de tracción que sirve para transmitir una fuerza. Además, formando conjuntos, aparejos o polipastos, sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso. Bueno, pues las poleas existen pues tres tipos. La que tenemos al lado derecho es una polea fija, pero pues la característica de esta es que, o sea, no reduce el peso, sino lo que hace es cambiar el sentido y la dirección de la fuerza. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que el peso, por ejemplo, está en la parte derecha y al jalar, al tirar hacia abajo, ya le estamos cambiando el sentido y pues se facilita, ¿no? Se facilita mejor pues que realicemos esa acción. Un ejemplo, bueno, una aplicación de esta polea, de la polea fija, es en un pozo. ¿Puedes seguir en la otra diapositiva? Sí, qué pena, quería aclarar algo aquí. Sabemos que aquí, como dice en la imagen, si tienes una masa de 100 kilogramos, también vas a tener que aplicar esos 100 kilogramos en fuerza. Entonces, una polea móvil, como dice mi compañera, solamente cambia la dirección y eso. Sí, por ejemplo, bueno, aquí tenemos en un pozo, entonces se utiliza una polea fija también y pues básicamente, como dice mi compañera, ¿no? La fuerza que aplica tiene que ser igual al peso de la carga, pues para que se compense y pues se le facilite el trabajo. Bueno, también tenemos la polea móvil y también la polea polipasto. En la polea móvil la fuerza corresponde a la mitad de la carga. Entonces, según bueno, lo que encontraba, en esta polea básicamente utilizan varias poleas para disminuir como que la fuerza a la mitad, pero con el hecho de que la distancia, digamos, de la cuerda sea un poquito más larga, ¿no? Entonces, lo que hace es disminuir la fuerza y pues hace un trabajo un poquito más fácil, al menos para el ser humano. Y bueno, tenemos también la polipasto. Bueno, esta es la unión ya de varias poleas y pues ya se reduce la fuerza como 4 veces. Eso podría decir. Pues ya dentro de las aplicaciones tenemos los ascensores y también tenemos en lo que tiene que ver con los gimnasios, ¿no? Ahí podemos mirar, al menos en el Umbre, y miramos la aplicación de las poleas y cómo las emplean o las aplican en ese sistema, ¿no? Y pues en el ascensor, aquí el movimiento
el movimiento, pues había algo, pues una frase, ¿no? Que había encontrado acerca de cómo funciona en un ascensor. Decía que el movimiento ascendente de la cabina está conectado con el movimiento descendente de un contrapeso. Entonces aquí permite que, por ejemplo, el contrapeso pues ya vendría siendo a la hora que baja con las personas y eso de una lo compensa al otro que va a subir para que, bueno, pues para que se facilite mejor el movimiento en la polea y todo. Dale. Em, Seguimos con el plano inclinado. Un plano inclinado es una superficie plana que forma un ángulo con el plano horizontal. Esta es una máquina simple debido a que modifica la intensidad y la dirección de la fuerza necesaria para mover un objeto. Se puede decir que si el ángulo es muy inclinado, mayor será la fuerza que se tendrá que aplicar para realizar la tarea. Entre más la distancia, pues sea mayor la distancia, creo que reduce un poco la fuerza que tendrá que aplicarse. A continuación veremos unos ejemplos de cómo se aplica este mecanismo. Pues mayormente se lo utiliza para mover objetos pesados, en las descargas de camiones, en la de también para llevar mm, productos pesados y también para desplazarse de un lugar a otro se les facilita mucho a las personas con discapacidad. También eh, sirve en las escaleras eléctricas, en los resbaladeros se utiliza esto para poder desplazarse. Bueno, también otra de las máquinas simples es la cuña. Una cuña es una herramienta de forma triangular y es un plano inclinado portátil y una de las 6 máquinas simples clásicas. Funciona convirtiendo una fuerza aplicada a su extremo en fuerzas perpendiculares normales a las superficies inclinadas. La ventaja mecánica de una cuña viene dada por la relación entre la longitud de su pendiente y su ancho. Pues bueno, la cuña, pues como decía, es como un plano inclinado, pero este pues es móvil. Se lo utiliza pues como para, em, como que para abrir algunos elementos. Ahí tenemos un claro ejemplo que viene siendo el hacha. Y bueno, en la parte de arriba tenemos cómo son las fuerzas en esta, ¿no? Digamos que el hombre al hacer esa fuerza, digamos, como a la parte más gruesita del hacha, ahí se descomponen unas fuerzas resultantes que actúan ya en forma perpendicular y hacen que ese filo se penetre en el objeto, ¿no? Que sería el trozo de madera. Bueno, la fuerza descendente sobre la cuña produce una fuerza horizontal mucho mayor que el objeto. Eso, también habían otras aplicaciones y pues se decía que, o sea, la cuña no solamente se emplea como para abrir objetos o así, sino que también está empleado como para mantener como un peso, ¿no? Para hacer como en el caso, en el lado izquierdo, ahí tenemos como para detener una llanta de un carro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que, por ejemplo, en la parte más ancha, esa parte impide que siga, por ejemplo, rodando la llanta y pues como hay una parte más delgada, también hace que también como que llegue hasta la parte más pequeña bueno, del contacto de la llanta con la tierra. Bueno, en la siguiente imagen tenemos ya como en las esquinas de las puertas, ahí también estamos mirando que como tiene una partecita como puntiaguda, eso facilita que la puerta esté como un poquito atrancada y pues también entre mayor sea como que el ángulo de esta cuña, pues también va a facilitar también que se detenga por más tiempo y todo. Y bueno, pues en el lado derecho ya tenemos lo que ya es como para cortar un árbol, ¿no? Ahí utilizamos lo que decíamos del hacha. La última es el tornillo. Máquina simple.
El tornillo es un operador que deriva directamente del plano inclinado y siempre trabaja asociado a un orificio roscado. Los tornillos permiten que las piezas sujetas con los mismos puedan ser desmontadas cuando la ocasión lo requiere. En él se distinguen tres partes básicas: cabeza, cuello y rosca. Se utiliza principalmente para unir piezas, sobre todo mecánicas, también en madera y para máquinas bueno, simples también. Aquí podemos observar la parte del tornillo, como dice, tiene tres partes básicas: la cabeza, que queda en la parte superior, el cuello, que es la partecita como lisa, y la rosca, que permite hacer que que se unan las piezas. Aquí tenemos la aplicación. Se utiliza para unir madera. mm, en los molinos también se lo utiliza, y en llaves de grifos, entre otras, pues. Bueno, quisimos finalizar con un mapa entre los beneficios de las máquinas, bueno, de las máquinas simples y bueno, de las máquinas compuestas, ¿no? Bueno, en las máquinas simples tenemos unas ventajas. Como primero tienen pocas partes, ¿no? Pues como miramos en los ejemplos anteriores, esas constan como que de una o dos o tres partes y de pues ya se origina una máquina simple. Bueno, su estudio es muy sencillo, pues ya miramos también cómo se actúa la fuerza y la resistencia, bueno, en algunas. Entonces, también su estudio es como muy sencillo. Como tercero, se pueden aplicar en cualquier sitio y pues esto sí es verdad, no miramos que, digamos, en nuestra vida cotidiana están presentes en muchas cosas y pues la verdad es como que algo sencillo también como de aplicar, ¿no? Bueno, cuarto, es fácil de aplicar y usar, bueno, como ya lo mencioné anteriormente. Y bueno, 15, el diseño de la misma lleva poco tiempo. ¿Esto por qué? Porque pues como consta de pocas partes, entonces su diseño pues es como un poquito más fácil que una máquina compuesta. Bueno, entre las desventajas tenemos como primero que realizan pocas funciones. Bueno, pues esto es como, pues cierto, ¿no? Al menos en el ejemplo pues de la cuña, digamos, su función es como un poco limitada, ya sea como para abrir cosas o para detener algo, ¿no? Pero no pasa de allí. Entonces, pues esto puede ser que ya eh, pueda ser reemplazada muy fácil, ¿no? Como segundo, la sencillez limite sus aplicaciones. Eso también es porque, digamos, también por la función que ellas tienen, ¿no? Son como una o dos funciones que tienen, pero a comparación con las que son las máquinas compuestas, ellas hacen múltiples funciones y también es por lo que en ella interactúan varias máquinas simples a la vez. Como tercero, suelen deteriorarse más rápido. Esto pues, ¿por qué? Porque también consta como que de alguna, pues, de pocas partes y no es muy, como que no hay algo que las garantice, ¿no? Eso. Como cuarto, pueden no funcionar solamente una máquina simple. Entonces, eso que es referencia, por ejemplo, en la aplicación, por ejemplo, de un tornillo, ¿no? Por ejemplo, a la hora de juntar algunas, bueno, algunas partes, digamos, solamente un tornillo no lo puede hacer, sino que tienen que ser varios para que puedan realizar bien su trabajo. Entonces, aquí también hace referencia a eso. Y quinto, el estudio de la misma es corto, pero debe ser cuidadoso. Pues esto hay varias cosas que se deben de tener en cuenta porque pues también hace referencia en algunas máquinas simples a las fuerzas y cómo éstas actúan, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el estudio debemos de tener en cuenta esas ecuaciones, la manera como se comportan en ellas. Eso. Bueno, aquí hablaremos también de las ventajas y desventajas de las máquinas compuestas, aunque sería como una introducción porque lo veremos más adelante. Bueno, las ventajas. Realiza muchas funciones juntas.
pues como dice aquí, tendría varias máquinas simples ahí, entonces pues se miraría varias funciones. El desgaste es menor. El desgaste es menor porque por lo general estas máquinas ya vienen cubiertas por algo más, no están ahí no están así la simple máquina. Realiza los procesos con mayor rapidez. Pues vienen apoyadas con algo más que te ayude a ser más rápido, reduce los costos en la aplicación por producción, se debe aplicar menos fuerza o energía para su funcionamiento. Bueno, en las desventajas, uy, se me pasó todo. Las desventajas. El diseño es bastante complicado. Está compuesto de muchas máquinas simples. Si falla una máquina simple, se para toda la máquina compuesta. Pues aquí un ejemplo es, por ejemplo, cuando dicen se dañó algo y no saben qué, pero llega, así llegamos a alguien que ya sabe y aprieta únicamente un tornillo, pero tiene que saber la posición exacta y si no, no da y pues por eso le pagan y suena como algo raro, pero una máquina compuesta sin ese tornillo ajustado a la perfección, pues no funcionaría de la misma manera o no funciona. Los diseños consumen mucho tiempo y 5 no son de fácil desplazamiento, pues por lo general son mucho más pesadas. Bueno, los beneficios de las máquinas. Las máquinas sirven para hacer más rápido y sencillo un trabajo y una actividad sin realizar un gran esfuerzo. Bueno, pues queríamos mostrarles un video. Voy a ver. No sé si tenga que salirme. Ahí están mirando el video o está en la misma. Estamos Sí, mirando el aparece. video, no te preocupes. Ah, bueno. De los conceptos básicos relacionados con los mecanismos. Del volumen sí escuchan, ¿no? Para ello, analizaremos las principales diferencias de Sí. una máquina Sí. y mecanismo y finalizaré con la descripción de las máquinas. Pues bien, se preguntarán qué es una máquina. De una manera muy sencilla, la podemos definir como el conjunto de elementos móviles y fijos que permiten transmitir y transformar fuerzas y movimientos, consiguiendo con ello disminuir el esfuerzo necesario para realizar un trabajo. Ejemplo de estas son la máquina de vapor y la bicicleta. Pero también las pinzas de depilar, las excavadoras, las grúas, los robots, los exprimidores de naranjas y muchas otras. En general, y de forma simplificada, se puede decir que toda máquina está formada por 3 elementos principales. El primero es llamado elemento motriz y es el que introduce la fuerza o el movimiento en la máquina. Este elemento puede ser un motor de combustión o un motor eléctrico, pero también puede ser un esfuerzo muscular, ya sea de una persona o de un animal. Incluso puede ser una fuerza natural como el viento o la corriente de agua de un río. Y el segundo componente de una máquina es el mecanismo. Este dispositivo es el encargado de trasladar el movimiento del elemento motriz al elemento receptor. Y el tercer elemento es el receptor, que como su nombre lo dice, es el que recibe el movimiento o la fuerza para realizar la función de la máquina. Un ejemplo de estos elementos receptores son las ruedas de un vehículo. De estos 3 elementos destacaré los mecanismos, que son la parte fundamental de las máquinas. Un mecanismo está compuesto a su vez por uno o varios dispositivos denominados operadores. Estos operadores pueden ser palancas, engranajes, ruedas, tornillos, etc. Por ejemplo, el mecanismo de una bicicleta está formado por varios operadores, como son la cadena y los engranajes. Cuando una máquina es sencilla
y realiza su trabajo en un solo paso, nos encontramos ante una máquina simple. Muchas de estas máquinas son conocidas desde la prehistoria y han ido evolucionando hasta nuestros días en cuanto a la forma y los materiales de construcción. Las principales máquinas simples son la palanca, el plano inclinado y la rueda. El resto de las máquinas simples son variantes de estas. La palanca consiste en una barra recta que puede moverse alrededor de un punto de apoyo, llamado fulcro. El objetivo de la palanca es incrementar el efecto de una fuerza o cambiar su dirección. El plano inclinado es una superficie plana que forma con otra un ángulo agudo, es decir, menor de 90 grados. Permite elevar cargas de forma más cómoda que en vertical, aunque para ello tengamos que realizar un mayor recorrido. La rueda, como máquina simple, está formada por un cuerpo redondo que gira respecto de un punto fijo, denominado eje. Normalmente la rueda siempre tiene que ir acompañada de un eje cilíndrico y de un soporte que mantiene al eje en su posición. Aunque en la naturaleza también existen cuerpos redondeados, ninguno de ellos cumple la función de la rueda en las máquinas. Por tanto, se puede considerar que esta es una máquina totalmente artificial. Otras máquinas simples, derivadas de las anteriores, son la cuña, que consiste en una pieza de madera o de metal con forma de prisma triangular. Técnicamente es un doble plano inclinado portátil. Sirve para hender o dividir cuerpos sólidos, para ajustar o apretar uno con otro, para calzarlos o para llenar alguna raja. El funcionamiento de las cuñas responde al mismo principio del plano inclinado. Al moverse en la dirección de su extremo afilado, la cuña genera grandes fuerzas en sentido perpendicular a la dirección del movimiento. La polea es una rueda que tiene el perímetro exterior diseñado especialmente para facilitar el contacto con cuerdas o correas. La polea es una máquina simple que nos puede ayudar a subir pesos ahorrando esfuerzo. El tornillo es otra máquina simple que sirve de elemento de fijación o de unión de materiales, formado por una cabeza y un cuerpo cilíndrico o cónico con una hélice helicoidal. Realmente es una aplicación del principio de funcionamiento del plano inclinado. El tornillo se va girando mediante una herramienta adecuada que se adapta a su cabeza y la hélice va penetrando en el material. El torno es un tipo de máquina simple habitualmente utilizada para mover verticalmente grandes pesos. Su configuración más sencilla consta de un cilindro, generalmente de madera, al que se fija una cuerda, atravesado longitudinalmente por un eje de acero sujeto en sus extremos mediante dos argollas que permiten su giro en posición horizontal. Al hacer rotar el cilindro sobre el eje, mediante una manivela, se enrolla la cuerda a la que se ha atado el peso, haciéndolo subir. Finalmente, con todo lo anterior, podemos aseverar que la unión de dos o más máquinas simples dará lugar a la máquina compuesta, que son aquellas que realizan el trabajo en más de un paso. Hasta aquí por el día de hoy. Espero que les haya sido útil la información. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bueno, profe, ¿sí miro el video? Sí, ¿no? Buen día. El día de hoy vamos a chica. con clases de cinemática de mecanismos y vamos a mecanismos. ¿Tal video? Bueno, a continuación pues tenemos una actividad la cual consiste en unir, pues acá al lado derecho aparecen unas imágenes y pues las personas, mis compañeros tendrán que decir a cuál pertenece. En la parte izquierda están los números con los cuales unen las imágenes. No sé si hay voluntarios para realizar esta actividad o no sé si profe elige a 7 participantes para que realicen. También tenemos un pues que para que se involucren en este jueguito, pues tenemos al ganador le vamos a hacer una recarga de 1000 pesos.
Pues al que tenga más puntos y acierte más. Vale. Listo, a ver. Empezaron a salirse los chicos. Bueno, vamos en orden. Tú estás exponiendo, ¿cierto, Catalina? Andrés Felipe Narváez. A ver si prestaste atención. La primera, ¿cuál es la superficie? Tienes que escoger entre la primera definición y las figuras que tienes a mano derecha. Entonces, superficie plana que forma un ángulo con el plano horizontal, Andrés Felipe, ¿cuál sería? Superficie plana que forma un ángulo con el plano horizontal. Creo que, uy, pues según lo que, creo que es la E, profe. La E. Mira bien la imagen a cuál pertenece las létricas, porque no sé si estés confundido o... Ajá. O no es eso. No, no. Tiene otro Tienes intento. una segunda oportunidad. A ver, Superficie plana que forma un ángulo con el plano horizontal. a ver. Ah, no, perdón. Creo que es la C. Ujú. Sí, sí, es correcto. Listo. A ver. Camilo Usuga. Reduce la carga a la mitad. Camilo. Buenos días, Hola. profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Puedes Bien. definir la segunda? ¿Cuál es de las figuras del lado derecho reduce la carga a la mitad? Sería solo la mitad sería la B. Ujú. ¿Sí? ¿Están bien, chicas? Sí. Catalina, ¿sí está Sí, bien? profe. Sí, está Bueno, bien. perfecto. Listo, se han prestado atención. La tercera, a ver, vámonos con... Profe, para que no queden en empate, Ajá, puede seguir él con con la que sigue, a ver si, ya. para darle el premio, a ver si acierta. Camilo, entonces, ¿cuál sería una palanca de primer grado? La F. La tijera, pues. ¿Sí, niñas? Sí, bien, ya va ganando. Sí. Pues a ver si alguien un voluntario, porque ya quedan poquitos. Que nos diga si sabe alguna, a cuál pertenece, de las que sobran. La palanca de segundo grado, ahora sí es la E, ¿no? Ah, sí. ¿Quién habló? Andrés Felipe. Van empatados 2-2. Bueno, van empatados. Ajá. En Están ese entre proceso los de dos. empate de esa fantabulosa recarga. Movistar o Concel, dije. Oh, claro. A ver, Con este sistema la fuerza empleada se reduce considerablemente. ¿Cuál sería? ¿Quién se apunta a responder eso? Sería la G, ¿Quién respondió? Laura. Laura, sí, ¿sí? está bien. Está bien. 2-2-1. Ahí faltan dos. ¿Cuál sería un tornillo? La A. La A, ¿no? Van de empate todos, la última Ahora, gana. ¿cuál es rueda y eje? La D. La D. Ganó Laura al final. Ya Laura 500 ganó. les toca. No, Laura, ahora nos das tu número para hacerte la recarga. ¿Quién le manda el link? Bueno,
Bueno, chicos. Bueno, pues, profe, ya. Eso es todo, dije. listo, entonces miren, la idea es pues identificar el tema de cálculos. Yo estaba viendo este video que está aquí en YouTube y se los voy a explicar muy de manera general, ¿sí? O sea, cómo se calcula el asunto de, por ejemplo, de la palanca en este caso, ¿sí? Se van a hacer 4 ejemplos: palanca, polea, torno y plano inclinado. Y el video tutorial lo que hace es desarrollar una explicación muy de manera pues, detallada, ¿no? En este sentido, lo que explica en primer grado es los tipos el primer tipo pues de palanca ejercida, y él a través de unas gráficas lo que hace es someter la misma gráfica pues a una fórmula específica, la cual ustedes van a ver a continuación, ¿sí? Entonces, la fuerza ejercida, en este caso, se va a medir en newtons, ¿sí? Y va a solicitar una fuerza final dependiendo de la distancia recorrida por la distancia ejercida, ¿sí? Entonces, el ejemplo que él pone aquí es cuál es la resistencia de una palanca es de 300 newtons, es decir, aquí esta palanca tiene una resistencia de 300 newtons y su distancia al punto de apoyo es 15 centímetros. Entonces, esta es la distancia al punto de apoyo. Si la potencia se ejerce a una distancia de 50 centímetros, es decir, desde el punto de apoyo hasta la potencia ejercida tiene 50 centímetros, ¿sí? ¿Cuál va a ser la fuerza ejercida a esa distancia? Entonces, él pone esta primera fórmula que generalmente casi aplica a todos los sistemas relacionada con los siguientes elementos, ¿no? La fuerza de la palanca inicial, ¿sí? O la fuerza de la resistencia, ¿sí? Es de 300 newtons, ¿sí? La distancia a recorrer hasta el punto de apoyo es de 15 centímetros, ¿sí? Es decir, desde aquí hasta acá. Tenemos una tercera variante que va a ser después del punto de apoyo, ¿cuál es la distancia? Entonces va a tener una distancia de 50 centímetros. Y lo que estamos tratando de identificar es la fuerza final con la cual moveremos este objeto inicial. Entonces, fuerza de la resistencia por distancia de la resistencia igual a fuerza ejercida por distancia ejercida, ¿sí? Entonces, lo que hace aquí el autor es reemplazar valores, ¿sí? Entonces, miren, fuerza ejercida 300 newtons, la primera, ¿sí? Distancia ejercida 15 centímetros. Distancia de disposición 50 centímetros para ejercer una fuerza y vamos a obtener la fuerza final. Entonces, miren, a través de una conversión, lo que hace es mantener los valores 300 por 15 dividido entre 50. Él baja el 50K, ¿sí? Y obtenemos como resultado la fuerza que estamos buscando. Al final va a deducir que se va a requerir una fuerza de 90 newtons, es decir, mantiene el valor de los 300. ¿Por qué? Porque distancias en centímetros y centímetros se cancelan, entonces me conserva el valor en newtons, ¿sí? Si estuviéramos buscando la distancia también, o sea, se puede a través de la conversión de esa fórmula, dependiendo pues de lo que se está solicitando. ¿Listo? Luego hace otro ejemplo, pues ya es un poco más dirigido, es decir, a través del mismo proceso, él somete el ejercicio ya no a una fuerza de 300 newtons, sino pues a otra distancia. Por ejemplo, miren aquí, bueno, la distancia es 50 centímetros, dice él, ¿sí? Y hay una aplicación final de 200 newtons y quiere averiguar cuál es la distancia. Entonces, lo mismo,
baja el 200, cancela newtons y le va a quedar el valor en centímetros. Y la conclusión o respuesta de este primer ejercicio va a ser que, por ejemplo, en este ejemplo de aquí abajo, si tenemos como valor que tenemos que mover 300 newtons, ¿sí? Y la distancia del punto de apoyo es 15 centímetros y tenemos como un valor siguiente, solo tenemos 200 newtons para mover estos 300 iniciales con esta distancia, nos está preguntando cuál es la distancia final o cuál es la distancia del siguiente punto de apoyo, ¿sí? ¿Cuál sería esa distancia? Entonces, lo que hacemos es, a través de la misma fórmula, F sub R por L sub R igual a F sub M por L sub M, convertimos, ¿sí? Entonces, 300 por 15 centímetros dividido entre 200, allí ya hemos cancelado el valor newton. ¿Por qué? Porque los dos pues se cancelan arriba y abajo y nos queda solo el valor centímetros y tenemos como resultado que los 22.5 centímetros son los necesarios pues para poder aplicar esta fuerza de 200 newtons y poder mover esa pieza pues que ejerce una fuerza de 300 newtons. ¿Listo? Hasta allí, ¿sí tienen claro pues la explicación? ¿Sí es gráficamente clara la explicación? ¿O tienen alguna duda? Porque ahorita sigue la explicación del torno o polea. ¿Sí? Bueno. Listo, sigamos entonces. Luego, tenemos que calcular, por ejemplo, la disposición de elevación de una pieza de 200 newtons, ¿no? Entonces, un torno nos ayuda a levantar pesos, ¿sí? Es el principio, pues, de ese torno. ¿Qué fuerza mínima tendremos que emplear para levantar un objeto de 200 newtons si la longitud del manubrio es de 60 centímetros? Entonces, miren, tenemos una fuerza de resistencia de 200 newtons, ¿sí? Tenemos una longitud de manubrio desde el eje central de 60 centímetros, ¿sí? Longitud de manubrio, ¿sí? Y el radio del tambor, es decir, de este cilindro o polea, llamémoslo, ¿sí? Es de 30 centímetros, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la fórmula, ya la vamos a ver aquí, ¿qué fuerza mínima se necesita pues para levantar ese elemento pues que ofrece una resistencia de 200 newtons? Entonces, la fuerza es igual a la fuerza por las distancias, la fuerza inicial por distancia inicial es igual a fuerza final por recorrido final. Entonces, estamos tratando de calcular la fuerza por la cual nosotros tenemos que aplicar en este sistema para poder mover un objeto que tiene una resistencia de 200 newtons y tenemos las longitudes finales, ¿sí? Entonces, miren, lo mismo, conversiones, ¿no? O sea, tenemos valores. Entonces, miren, ¿qué hace el autor aquí? Queremos obtener esa fuerza de movimiento para poder levantar ese objeto de 200 newtons, ¿sí? Tenemos una distancia de manubrio, que es donde vamos a emplear esa fuerza, ¿sí? Es decir, tenemos la distancia del manubrio que va a ser de 60 centímetros, ¿sí? Desde el eje, ¿sí? Tenemos el valor de la resistencia del objeto a levantar, que van a ser 200 newtons, y tenemos también el valor del radio del torno con el cual nosotros vamos a levantar ese objeto, ¿sí? Que es de 30 centímetros. Lo que hace aquí el autor es despejar. Entonces, la fuerza es igual a los 200 newtons por 30 centímetros dividido entre 30 centímetros. Como bien saben,
cancelamos aquí el valor de centímetros porque se repite arriba y abajo y nos queda solo el valor en newtons y el resultado es 100 newtons. Es decir, la respuesta es que para mover un elemento de 200 newtons con un sistema de torno, ¿sí? Para poder levantarlo teniendo en cuenta pues la longitud del manubrio de 60 centímetros y el radio del tambor de 30 centímetros, el resultado pues es que necesitamos ejercer una fuerza de 100 newtons. ¿Listo? Y pues el plano inclinado es mucho más sencillo, ¿sí? Aquí cambia un poquito la fórmula, pero pues teniendo en cuenta la explicación de las compañeras, lo que se quiere es subir un objeto que ejerce una fuerza de 900 newtons de peso a una altura de 2 metros, ¿sí? ¿Qué longitud debe tener la pendiente para ejercer una fuerza máxima de 200 newtons? Es decir, aquí nos está dando 3 valores que son la fuerza que ejerce el objeto que se quiere mover, que son 900 newtons, ¿sí? La altura a la cual se quiere mover el objeto, que es de 2 metros, ¿sí? Tenemos H aquí. Y nos está preguntando esa longitud, es decir, esta longitud L, que debe tener la pendiente para ejercer una fuerza máxima de 200 newtons. Es decir, yo solo tengo 200 newtons para ejercer, para poder mover ese objeto de 900 newtons, ¿sí? Entonces, ¿qué longitud necesito para poder hacer eso? Entonces, a través de la fórmula misma de conversión, vamos a despejar pues la distancia, que es, sí, la distancia o la longitud. Tenemos los otros valores, que es la fuerza inicial, la altura y este es el que se va a despejar aquí, L. Tenemos 2 metros, que es la altura, y vamos a multiplicarlo por 900 newtons. Entonces, L es igual a 900 por 2 dividido entre 200. Y vamos a tener como resultado pues la siguiente conclusión. Para mover un objeto de 900 newtons teniendo una altura de 2 metros, ¿sí? Requerimos de con 200 newtons de fuerza, ¿sí? Requerimos de una distancia de un plano inclinado de 9 metros. ¿Listo? Y eso pues sería todo lo que quedaba por explicar para ya terminar la sesión, o pues la primera sesión de máquinas simples. No sé si ustedes tienen algo más que agregar, alguna pregunta o alguna inquietud. Chicos, chicas, No, profe. No, ¿sí profe. les queda claro? Bueno, listo muchachos. Entonces procedo ahorita a convertir el video y yo en breve pues cargo el enlace de la presentación al grupo. Si no hay inquietudes, si no hay preguntas, entonces igual el material ahorita se los comparto al grupo de WhatsApp. Niñas, ¿me pueden enviar la presentación, porfa, para agregarla pues al contenido y poder sacar la nota? Profe, ¿a dónde se lo enviamos al grupo? Al correo, porfa. Sí, solo la presentación. El video ya queda registrado el enlace del video también, si quieren, envíenlo. Al correo, ya les comparto por aquí, por el chat.